se da inicio nuevamente a la sesión de la Comisión de Constitución que trata el sistema electoral. Preferencial y circunscripciones electorales, y el tercero sobre la incorporación de medidas afirmativas en las listas de candidatos al Congreso. Señores congresistas, se plantea que para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso se requiere haber alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. Cada alianza exige un 1% adicional por cada partido que integre esta alianza. Al respecto, cabe precisar que se ha considerado respecto a este punto la concordancia con lo aprobado en la reforma legal del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas sobre causales de cancelación. Respecto al voto preferencial, es un mecanismo mediante el cual los electores tienen la posibilidad de reorganizar las listas presentadas por las organizaciones políticas, indicando el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la cédula de sufragio sin interesar el orden. La lista se reorganiza de mayor a menor votación, teniendo en cuenta las votaciones de cada uno de los que la conforman. Ello parte de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución, que establece que el voto es, entre otros, personal y libre. En tal sentido, los ciudadanos tienen el derecho de elegir al candidato de su preferencia, lo cual refuerza los vínculos entre la ciudadanía y sus representantes y fomenta que los candidatos hagan más visibles sus propuestas y responde a su derecho constitucional a elegir. Al haberse aprobado en comisión la aplicación del voto preferencial en las elecciones internas y primarias en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo referido a democracia interna, el proyecto 4187, la comisión propone la eliminación de esta precisión respecto de las elecciones generales, ya que el resultado de las elecciones internas y primarias constituirá una lista cerrada respecto a la cual se realizan las elecciones generales. Respecto a las medidas de paridad y alternancia, es importante realizar aclaraciones que en realidad las dejaremos ya como parte del debate que vamos a iniciar en este momento. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Nosotros estamos observando, señora Presidenta, un dictamen que nos alcanza la Comisión que va en sentido distinto a la propuesta que habría planteado el Ejecutivo. En el artículo 116 del texto original dice: las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer, un hombre, una mujer. En las circunscripciones en que se inscriban listas de 3 candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer. Señor Presidente, el día de ayer, y yo quiero agradecer al congresista Torres presente en la comisión, mandé una carta que reafirmaba cuál era el sentido de mi posición. Yo hoy quiero plantear una alternativa para que tome en consideración el dictamen que podríamos votar. Si bien es cierto, el Ejecutivo propone paridad de 50% hombres y 50% mujeres para la participación política de las mujeres, por su parte la Comisión propone paridad desde un 35%. Bueno, hay que recordar que en 1997 la Ley 26859, Ley General de Elecciones, convirtió en obligatoria la participación de un 25% de mujeres en listas de candidatos al Congreso de la República en el año 2000. Y se dijo en aquel momento, señora Presidenta, de que este porcentaje tenía que aumentarse de manera paulatina. Y así se hizo. Se logró optimizar en un 30% mediante la Ley 27387, Ley de Cuotas. Como han pasado, señora Presidenta, de esta última norma, y tengo el honor de estar sentada al lado de su autora, la congresista Salgado, han pasado cerca de 20 años y la población hoy supera los 31 millones, de los cuales más de la mitad somos mujeres.
En ese sentido, considero que proponer un incremento progresivo de 5% no justifica una cuota para un incremento progresivo. No representa la composición social, la voluntad que tiene la mujer de participar en la vida política de la mujer. Por lo que, señora presidenta, más allá del diagnóstico en el que hemos acotado tantas veces en esta comisión, y creo que cada cual conoce los argumentos de cada cual, estamos en el momento de propuestas. Yo quisiera, señora presidenta, que el texto de la comisión, el dictamen que alcanza hoy la comisión, respete la propuesta del Ejecutivo, 50% y 50%, y se pueda poner una cláusula final, una disposición final, similar a la de las elecciones de manera directa, simultánea, de transición. El espíritu de esta cláusula de transición y de gradualidad, porque ciertamente hay que desarrollar líderes políticas, mujeres que les interesa participar en la vida política del país, y ese es un esfuerzo de las organizaciones políticas. Si hablamos de fuerza popular, yo creo, señora presidenta, y hablo a título personal, como se me ha pedido que hable, esta es una reivindicación que nos corresponde. Tenemos tantas dirigentes, tantas líderes, que involucrarlas en la vida política del país, considero, señora presidenta, no va a ser un esfuerzo. ¿Cómo debería ir esta cláusula de gradualidad, presidenta? En el texto de la norma contenemos lo que manda el artículo 116, la lista de candidatos al Congreso de la circunscripción electoral debe incluir el 50% de mujeres y 50% de hombres ubicados de manera alternada, es decir, una mujer y un hombre. ¿Y cómo debería ir esta cláusula de gradualidad? Por lo que al fin de lograr un consenso, se plantea que la cuota de paridad sea de manera progresiva de cara a las elecciones 2021 al 40%. ¿Qué posibilidad le da esto a la clase política institucionalizada? Porque hablamos de diferentes clases políticas. La clase política orgánica, la que conforma listas, la que inscribe listas. Poder prepararnos y avanzar con un 40% de manera única y excepcional al año 2021. Esto iría además, presidente, en la misma línea que hemos hecho excepciones respecto a los partidos políticos conformados, respecto a los partidos políticos que están en proceso de instalación. Desde el año 2000, señora presidenta, se ha implementado esta ley de cuotas. Tenemos que avanzar. 5% en 20 años. Estamos 2019. No se corresponde, señora presidenta, a la conformación de la población electoral. Sí creo que nos aproxima a esos retos un 40%. Como ha dado lectura el congresista Torres a una misiva que he dirigido a esta comisión, las experiencias de Bolivia, México o Argentina o Ecuador son muestra palpable, tangible. Lo que estamos haciendo es generar oportunidades y espacios para que las mujeres en equidad puedan participar. Entonces, yo concluyo, señora presidenta, alcanzando y ofreciéndome para la redacción de un texto sustitutorio que recoja la iniciativa del Poder Ejecutivo y cree una cláusula de transitoriedad. Si bien es cierto, presidente, eso es respecto a la paridad, creo que en el tema de alternancia, el tema es mucho más complejo de analizar. Pero creo también, señora presidenta, valiéndome de la creatividad, del talento, la buena voluntad que tienen mis colegas, se pueden encontrar fórmulas
que permitan que en el tercio superior de la lista, se pueda garantizar la alternancia con un criterio de gradualidad. Algunos de los colegas, cuando decían, oye, en tal país hay paridad, y resulta de que los resultados al momento de elecciones no son los que se pretenden, es porque la cifra no es absoluta. Junto con la cifra, como he dicho antes, tiene que haber una plataforma normativa complementaria. Y tiene que haber, señora Presidenta, por ejemplo, para un tamaño de una circunscripción electoral de 36 que le corresponde a Lima, se debe respetar la alternancia de género en el tercio de la lista. ¿Esto qué vendría a ser? Los 12 primeros lugares. En el caso de Arequipa, región a la que represento, al menos 2 mujeres de los 4 primeros números de la lista deberían estar ocupados por mujeres. En el caso de 3 parlamentarios, al menos una mujer en la lista. Al de 4 parlamentarios, al menos 2 mujeres en la lista. Ahora, creo que el tema de paridad y el tema de alternancia no debe ser un tema excluyentemente tratado para la conformación de las listas al Congreso de la República. Y creo que esa es una reforma política en la que el Ejecutivo se ha quedado corto. Creo que esta reforma debería directamente vincular a las listas de consejeras regionales, a las listas de regidoras locales, en la lista de alternancia en la conformación de presidencia y vicepresidencias de gobernaturas regionales y nacional. Yo quería plantear en esa línea el 40% con progresividad, que se acepte la lista del Ejecutivo, que esta fórmula alcance a los gobiernos subnacionales y al Ejecutivo Nacional. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Aramayo. Congresista, yo quiero tener precisiones en cuanto a las propuestas que se están haciendo. Usted está proponiendo en la presentación de la lista, ¿verdad? No es una exigencia de resultado. Por favor. Gracias por la pregunta, Presidenta. Elegir el resultado sería violentar el derecho y la libertad de elección. Estamos hablando en todos los casos en la conformación de la lista, Presidenta. Gracias, congresista. O sea, es para primarias, para las primarias y las internas. Gracias. No, porque ahí sí ya no habría voto preferencial. Sí, gracias, congresista Aramayo. Congresista Glave. Presidenta, un saludo a los colegas. Estamos en este momento discutiendo un proyecto que realmente puede significar un cambio importante para las mujeres en el Perú o puede significar un retroceso. Y entonces, por eso sí nos preocupa, Presidenta, y la verdad es que el texto que se ha presentado no recoge el espíritu de la propuesta presentada. No solamente por el Ejecutivo, sino las otras propuestas que se han agregado, Presidente, y quiero explicarle por qué. La fórmula que nos alcanzó el Ejecutivo y la fórmula que han presentado otros, incluida yo soy autora del proyecto de ley 4386, que también está agregado, plantea la paridad y la alternancia en la lista, es decir, lo que va a elecciones en abril, no en lo que va a elecciones a las primarias. ¿Por qué es importante señalar esto, Presidenta? Porque usted está acá planteando que la única obligatoriedad de los partidos sería colocar 35% de precandidatas en una lista de manera alternada. ¿Qué cosa puede ocurrir en un proceso interno, en un partido? Porque más encima hay una disposición transitoria que dice que los partidos que tienen, digamos, 7.000 militantes, hacen una elección interna y ahí se presentan X número de candidatos. Imaginemos en la región, en Lima. Lima tiene 36 candidatos. Se presentan 100 candidatos. De esos 100 candidatos y candidatas, según su texto, Presidenta, solo el 35% de los precandidatos tendrían que ser mujeres. ¿Qué pasa si del resultado final de esa elección interna de ese partido político quedan 36 candidatos hombres? ¿Esa lista se puede inscribir?
según su texto, Presidenta? Sí. Entonces, en lugar de avanzar hacia la paridad para la propuesta electoral, podríamos estar generando un mecanismo para eliminar la necesidad de una cuota mínima para la presentación de listas. Hoy día un partido político, según la ley, porque todavía no hemos modificado la ley de elecciones internas, con la ley hoy vigente, los partidos políticos pueden aplicar democracia, un militante, un voto, elecciones ciudadanas abiertas universales y elección de delegados. Pero ninguno de los tres mecanismos de elección puede hacer que el partido político no incluya como mínimo 30% de mujeres candidatas. Si un partido político hoy hace un proceso de elección primaria y en el resultado de su elección primaria hay menos de 30% de mujeres, a la hora en la que presentan su lista al jurado, como ha ocurrido en varias circunscripciones, suben a candidatas para poder llegar al 30% mínimo que hoy día la ley exige para la inscripción de la lista. Entonces, si colocamos lo que estamos poniendo ahora, tendríamos un riesgo terrible. No estaríamos ni siquiera manteniendo el 30% obligatorio de candidatas, sino que estaríamos dejando la puerta abierta a la posibilidad de que solo tengamos 35% de precandidatas y que en el resultado final tengamos listas compitiendo con 20%, 15%, 10%, 30%, dependiendo del resultado de la elección primaria, Presidenta. Entonces, sí, me pide una interrupción la congresista Salgado. Congresista Salgado. Sí, no logro entender el razonamiento, puesto que en el articulado también dice que la composición de las listas de candidatas, para las elecciones internas y primarias debe incluir uno menor de 35%, estábamos hablando inclusive ya hasta de un 40%, yo le comenté, ubicadas de manera alternada en el primer tercio de la lista. Si están en el primer tercio de la lista, ya se sabe casi que son seguros, porque los de abajo no van a salir. En lo de Lima nomás, el primer tercio ya están asegurados. ¿Y eso? ¿No? En lo de abajo ya no. Por eso, exactamente, congresista Salgado, eso es si lo ponemos en por lo menos la primera parte de la lista que va a la elección final. Si lo ponemos únicamente, recuerden, colegas, la discusión en paralelo que estamos teniendo. Si yo coloco en precandidatas alternadas en la primera parte de la lista de precandidatas y luego eso entra a una elección interna, esa elección interna va a reconfigurar la lista. Y esa lista reconfigurada se cierra y entra, como dice acá, la composición de la lista de candidatos para las elecciones generales respetará estrictamente el resultado de la elección interna o primaria. Entonces, en la interna puede ocurrir que se reconfigure. Ocurrió, por ejemplo, nosotros tuvimos elecciones primarias abiertas y ciudadanas para elegir a candidatos. El número que tuvimos nosotros en la primaria era por sorteo. Sacábamos un número por sorteo y luego la primaria determinó cuál era el número final que tuvimos nosotros como candidaturas a Lima. Yo saqué un número por sorteo y luego hubo una primaria, gané la primaria y por eso tuve el número 1. Pero lo que estamos haciendo acá al decir que la alternancia solo va en la precandidatura es casi como decir que las mujeres tienen los impares y los hombres los pares. Nada más. En la elección interna no estamos garantizando en la lista cerrada. Por eso sí nos parece importante que se coloque, nosotros creemos que debe colocarse paridad y alternancia en la lista en general. Pero si se quiere generar una disposición complementaria, tiene que ser sobre la lista a inscribir, colegas. No puede ser sobre la lista que va a primarias. Porque ahí lo que estamos haciendo, por el contrario, es generando una puerta para retroceder a la lista que logramos aprobar en el año 97, Presidenta. Y eso es algo que no se puede permitir. Porque hoy los partidos tienen la obligación de presentar 30% de mujeres en sus listas que van a elección final. No pasa por sus primarias. Sus primarias pueden salir otro resultado en la interna. Pero hoy, a pesar de las primarias, los partidos tienen que presentar 30%. La propuesta que nos está mandando el Ejecutivo y la propuesta que hemos alcanzado nosotras con la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, del proyecto de ley 4386, lo que señala es saltar, avanzar, de obligar a tener 30% a que tengamos mitad y mitad, a que tengamos 50%. Entonces sí creemos, Presidenta, que el artículo 116 debiera quedar redactado de la siguiente manera.
la propuesta debería ser que tengamos un artículo 116 redactado de la siguiente manera. La lista de candidatos al Congreso, no de precandidatos, la lista de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral debe incluir 50% de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer, un varón o un varón, una mujer. En las circunscripciones en las que se inscriban las listas, esa es la siguiente parte, no importa. Esa es la parte, Presidenta, que nos parece fundamental en esta resolución. Asimismo, Presidenta, en el proyecto de ley 4386, planteamos también algo que ha señalado ahora la congresista Aramayo, y es que esto no solamente debe modificar el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, sino que debe modificar formalmente la lista de elecciones de gobiernos regionales y de gobiernos municipales, para que podamos también incluir la paridad y la alternancia en las listas que van de los gobiernos locales y regionales, Presidenta, para que también podamos tener un avance en el espacio municipal y local de gestión con una lógica paritaria. También planteamos, Presidenta, y creemos que es importante, que la fórmula presidencial, que incluye presidente y vicepresidentes, también sea paritaria y, por tanto, por lo menos uno sea u hombre u mujer, para que de todas maneras podamos incluir dentro de la lista de la plancha presidencial una presencia mínimamente paritaria. Ya para terminar, Presidenta, algo que plantearon varios colegas y que creemos que es importante que se coloque, lo recuerdo, usted lo planteó y lo planteó también el congresista González, era que tenemos que también generar algún tipo de mecanismo para que los partidos políticos destinen presupuesto a la formación política de las mujeres militantes, si es que queremos además incorporar cláusulas que puedan plantear progresividad, ¿no es cierto? Entonces, para poder eso, tenemos que tener certeza de que estamos dedicando recursos. Y por eso, Presidenta, nosotros planteábamos un artículo que señale: el uso del financiamiento público directo que se otorga a las organizaciones políticas conforme la Ley 28094, se debe observar el principio también de paridad para la promoción de formación y liderazgo en las mujeres. Asimismo, los espacios gratuitos de propaganda en radio y en televisión o en cualquier plataforma para visibilizar a las dirigencias o a las candidaturas deben ser distribuidas también de manera paritaria. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Usted está proponiendo entonces que, independientemente de la votación que obtengan los candidatos en las elecciones primarias o en las elecciones internas, se tiene que privilegiar la paridad. No importa si las mujeres tienen más votación, hay que incluir a los varones bajando a las mujeres. Correcto, queda clara la posición para poder ir recogiendo las diferentes formas de aporte. Congresista Arauz. Congresista Glave, para la intervención. Gracias, Presidenta. El resultado de las elecciones primarias sí es importante, porque va a determinar qué mujeres son las más votadas y qué hombres son los más votados. Y es sobre ese resultado que se aplica la paridad y la alternancia. Y por tanto, el resultado sí es importante. El resultado va a mandar el orden, pero tomando en cuenta de manera alternada el criterio de paridad y alternancia. Gracias, congresista Arauz. Gracias, Presidenta. Sí, creo que la propuesta que trae el Ejecutivo de la lista de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral debe incluir la paridad y esta alternancia, creo que es muy valiosa y debería ser el punto donde debemos enfocarnos. Por eso concuerdo con la congresista Aramayo en el sentido de, siendo esta nuestra meta, llegar al 50% para las listas al Congreso. Creo que sí hay que tener una disposición transitoria para podernos permitir tener un procedimiento que nos permita llegar, digamos, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? Tener claridad que podemos ir al 40%, que es un paso importante, es un salto del 30 al 40 que creo que nos debería llegar, pero que también nos dé algún tipo de claridad en los procedimientos, de tal manera que siempre se muestre de una manera interesante cómo podemos ir avanzando en este tema de la cuota de género. O sea, esto debería ser el piso mínimo eventualmente, no un piso máximo como ha sucedido hoy día con lo del 30%. El 30% se convirtió en el máximo de mujeres que participaban en política, no el mínimo.
porque la idea de la norma tal cual fue presentada en 1997 era que eran u hombres u mujeres, no era que solamente mujeres 30% máximo. Ese es un error, ¿no? Entonces tenemos que ir a otro procedimiento más claro, y entonces si nuestro objetivo es el 50% de candidatas al Congreso, que es la mitad, y la posibilidad de la alternancia, esto nos ayudaría mucho. Ahora, si los partidos deciden tener más mujeres en sus listas y ubicarlas consecutivamente, podría ser también una alternativa que ayudaría a esto, porque le está dando la preferencia y dando una señal de mayor participación, ¿no? Entonces eso es una cosa que podría estar en esa transitoria que está planteando mi colega, la congresista Aramayo. Otro tema que también es importante es, debemos preferir el tema de la alternancia, inclusive por encima de al tema de los candidatos designados. O sea, si los designados también son alternados, está bien. Es una buena proporción, pero debemos mostrar de que nuestra preferencia debe ser el criterio de alternancia secas frente al caso de los designados electorales, ¿no? Entonces, si en la lista de candidatos designados también deberíamos ir pensando tenerlos de una manera o alternada, hombre-mujer, o mujer y hombre al revés, o con una preferencia sobre a mujeres, como pasó con el Partido de Fuerza Popular, que ha habido un caso concreto donde ellos han preferido a poner más adelante a mujeres que a hombres, ¿no? Entonces ahí hay una muestra clara de que se puede hacer ese ejercicio, no con lo que pasó en el partido al cual yo represento, donde las mujeres fui yo una y después al número 13, que es una desgracia, ¿no? Eso no es el modelo que queremos tener, justamente queremos que haya, si vamos a ser designados, que estas personas designadas también tengan la posibilidad de estar con un proceso de alternancia. O, si no es eso, si queremos preferir, como hizo Fuerza Popular, a más mujeres, también designar más mujeres en proporción a hombres en esa designación, pero que se muestre claramente esa preferencia para darle mayor posibilidad a las mujeres en su participación. Luego ya eso se arregla en el proceso electoral, como habían dicho, porque ahí hay un ajuste en las preferencias que van a tener los candidatos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede organizar? Tengo una tabla acá que podría ayudarnos para ver, porque el tamaño de la circunscripción es la que nos puede dar ese modelo de las preferencias, ¿no? Podemos trabajar en Lima, por ejemplo, somos 36 mujeres, hombres y mujeres, los primeros 12 candidatos podrían ser los que donde más, si hagamos un tercio, los que pudieran tener esa preferencia, ¿no? 12 candidatos donde hay la alternancia claramente. Y así consecutivamente. Tengo algunas tablas que pudiera compartir con usted, señora presidenta, para ver cómo trabajarlo. Pero creo que es importante diseñar esa parte de tener un modelo claro en esta disposición final, transitoria, que nos permita que en las elecciones del 2021 podamos ir, como dijo la congresista Aramayo, al 40%, pero con claridad, para darle la preferencia al acceso a las mujeres, porque ya a la siguiente elección ya esto va a ser parte del trazado, 50% y alternancia. Entonces creo que ahí podríamos tenerlo como un ejercicio de claridad. Comparto, como digo, esa mirada que nos ha dado la congresista Aramayo, pero sí creo que debemos ir pensándolo hacia la participación del 50-50 en el Congreso, no como obligación digamos, no podemos cambiar la lista electoral, sino y la elección popular, sino lo que tenemos que decir no como resultado, sino como propuesta. Digamos, estamos yendo a la propuesta electoral, tiene que considerarse esta paridad y esta alternancia. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arauz. Tiene uso de la palabra el congresista Lapa. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas. Sí, presidenta, nosotros también hemos presentado un proyecto de ley 1343 todavía del año 2016. Presidente, con respecto al artículo 116, que es materia de debate, nosotros también estamos en la línea de que la lista de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben ser 50% mujeres o de varones, ubicados desde el inicio de la lista y de manera alternada una mujer y un varón y un hombre y una mujer. De la misma forma, presidenta, también en el artículo 104, ¿no? También nosotros propusimos con respecto a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, sea
de un partido, ¿no? Agrupación independiente o alianza, solicitan su inscripción, ¿no? Sola o de la misma forma, ¿no? Los candidatos a la vicepresidencia están conformados por una mujer y un varón, o un varón o una mujer. Del mismo modo, también para los candidatos a la gobernación regional o vicegobernadores, deben estar conformados por un gobernador y una vicegobernadora, o un gobernadora o un vicegobernador. Entonces, esa es la propuesta que nosotros planteamos todavía al inicio de este periodo de la legislatura, de este quinquenio, teniendo en cuenta también, Presidenta, de que al bicentenario tenemos que empoderar a las mujeres.